llegamos a la última comunicación de esta tarde, porque como dije al principio, la comunicación de Pallares Jiménez será expuesta mañana. Así que ahora la profesora Filipa Roldao de la Universidad de Coimbra nos va a hablar sobre la documentación municipal de Macao en los siglos XVI y XVII. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de estar aquí presente y voy a intentar hablar de castellano, que no será fácil, mas yo intentaré. En un encuentro científico en el cual se busca pensar la ciudad como lugar de producción, de uso y de conservación de las escrituras, me pareció adecuado aportar para la reflexión lo caso específico que estoy estudiando, la ciudad de Macao en los siglos XVI y XVII, principalmente durante el periodo de la Unión Ibérica. Elegir Macao como lugar de escritura es elegir un espacio situado fuera de los reinos ibéricos, que fue una de las fronteras más orientales del Imperio portugués, donde se han cruzado distintos intereses, principalmente de naturaleza mercantil. Según Luis Felipe Barreto, Macao era en las décadas finales del siglo XVI una ciudad portuaria internacional constituida mayoritariamente por portugueses asiatizados que desarrollaban actividades comerciales terrestres con la provincia de Cantón, especialmente marítimas, dibujando rutas comerciales de media y longa distancia altamente lucrativas como con el Japón y con Manila. En este periodo, Macao quedaba bajo un sistema de jurisdicción político-jurídico compartido, casi híbrido, entre la soberanía de la China Ming y la jurisdicción portuguesa. Sin embargo, los habitantes de Macao empezaron a sentir la necesidad de institucionalizar en su poder, ya no solo como estrictos agentes de un poder económico informal, pero como agentes del poder político, principalmente frente a las exigencias que venían de Goa, capital del Estado portugués de la India, de Lisboa, capital del Imperio, y también de Madrid, con la Unión Ibérica en los inicios de la década de 80. Así, en el año de 1586, Macao recibió del vicerrey portugués el reconocimiento como municipio de pleno derecho, adoptando los privilegios y libertades que estaban en uso en el reino portugués, principalmente en la ciudad de Évora. Se constituyeron algunas de las instituciones municipales típicas, como el cabildo, denominado Senado, donde los oficiales administrativos y judiciales se reunían con los representantes de los ciudadanos para tratar algunos de los asuntos más importantes de la ciudad. Una vez dibujado este cuadro social y político de la ciudad, hay que indagar dónde, cómo y en qué circunstancias Macao era un lugar de escrituras. Además de otros posibles puntos de observación, menciono tres que me parecen más relevantes. De primero, Macao fue un lugar de escrituras informales e efímeras a causa de sus actividades comerciales. Después, la presencia religiosa en la ciudad ha promovido la producción de escrituras, sea para ser conservada en los institutos religiosos, sea para ser enviadas para el reino. Aquí el papel de los jesuitas ha sido fundamental, así como más tarde el de la Casa de la Misericordia de Macao con escribanos propios. Finalmente, el Senado de Macao es por excelencia un lugar de escritura en la ciudad y es a él que me voy a dedicar en esta comunicación. Con efecto, por un lado, las decisiones tomadas en la Asamblea eran llevadas a escrito por escribanos al servicio del Poder Concejil. Por otro, se leían y se copiaban en libro los escritos enderezados al Consejo como misivas del rey o del vicerrey. Por último, se conservaban los documentos importantes del Consejo y se producían libros de registro de la documentación expedida. Todo esto lo sabemos por medio de la documentación municipal conservada hasta hoy y que se puede consultar en la mayor parte de las veces no por los originales, pero por copias posteriores. Una de las especificidades de la documentación municipal de Macao es precisamente la pérdida de los originales, gran parte debido a las condiciones adversas en las que se conservaban los documentos y libros en el archivo municipal. Se hicieron copias en libros durante el siglo XVI y XVIII, lo que ha atenuado la falta de información, pero estamos hoy impedidos de hacer un análisis paleográfica y en cierta medida también diplomatística de la mayor parte de la documentación municipal de Macao. Sin embargo, es posible hacer algunas indagaciones
principalmente al respecto de las circunstancias de producción y de conservación documentales y sobre los agentes de escrita, los escribanos de la Cámara. De entre la documentación del Senado de Macao, ha elegido para analizar aquí 9 documentos emitidos en el ámbito concejil de los años de 1623 y 1624, representativos de la burocracia municipal que se encuentran copiados en un códice conservado hoy en el Archivo Distrital de Évora. A través de estos documentos se constatan entidades otorgantes distintas, tipos documentales distintos, prácticas de conservación y algunas informaciones sobre las competencias del oficio de escribano de la Cámara. Considerando la tipología de documentos consejeros establecida recientemente por María José Sanz Fuentes, con base en el trabajo pionero de Pino Rebolledo, que aquí seguimos, atestamos la existencia de los 2 tipos documentales principales referidos por la autora: los documentos intitulados por el Consejo y los documentos intitulados por miembros del gobierno concejil o por sus delegados. Al que respecta a los documentos intitulados por el Consejo, encontramos una ata del Cabildo de 1623 hecha en una sesión de asamblea del Consejo, donde se exhibe diversos acuerdos o capítulos mayoritariamente sobre rendas de la ciudad. La expresión más utilizada es acordaron y asentaron que, denunciando el comprometimiento del colectivo en las decisiones tomadas, y donde se dice expresamente que estas decisiones debían quedar por assento e postura para se guardar inviolavelmente. Serían decisiones con fuerza de ley en el Consejo hasta por el uso de postura, normalmente conocida como ley municipal. Sería una vez más, según la tipología mencionada, documentos de régimen interno. Como este documento encontramos más otros 3, siempre empezando sensiblemente con la misma forma protocolar, que aquí reproduzo tomando como exemplo uma ata de 1624. Aos 29 de janeiro do ano presente de 1624, anos, nesta cidade, o nome de Deus da China, na casa da Câmara dela, estando juntos na mesa de variação, os juízes ordinários, vereadores e procurador dela, e bem assim o povo chamado. En todos estos documentos intitulados por el Consejo existe la suscripción del autor material, el escribano de la Cámara. En el ejemplo del documento citado arriba, fiz este termo pela maneira sobredita em que se assinaram os ditos oficiais e o dito povo, Diogo Caldeira do Rego, alferes, secretário e escrivão da Câmara desta cidade, do nome de Deus da China, o escrevi. En lo que respecta a la validación del documento, se presenta la firma de todos los presentes sin recurrir a la posición de cualquier sello de la ciudad. El Consejo de Macao intituló documentos de relación con destinatarios situados en distintas escalas de distancia física y de jerarquía del poder. Una especificidad de la documentación colonial como la de Macao es precisamente el factor distancia hasta el centro del poder en el reino, pero también las distintas escalas de poder en que se establece el diálogo. Como la escala local, por ejemplo, entre el Consejo y el Capitán General de la ciudad, mandatario del Poder Real, la escala regional terrestre en la relación con los oficiales de la China Ming, la escala periférica marítima, la relación con los poderes en Japón, por ejemplo, la escala semicentral en la relación con el vicerrey y la capital del imperio en India, Goa, y finalmente la escala central con Lisboa o Madrid, la más alejada de todas geográficamente. El Consejo de Macao escribió para todos estos destinatarios a lo largo de los siglos XVI y XVII y recibió de ellos misivas a las cuales contestó. Al que respecta a los documentos intitulados por miembros del gobierno concejil o por sus delegados, en 1623 se ha determinado que los oficiales de la ciudad escribiesen una memoria al final del año de su mandato. En 1624, el escribán de la Cámara arriba nombrado escribe una certificación con el tema de las deudas mantenidas com Manilha, dizendo que, por me ser pedida a presente e me constar o acima dito dos livros, cartas e papéis que estão no cartório desta cidade, a passei ex officio. De acuerdo con este documento, el escribano escribió esta certificación con base en las informaciones contenidas en el cartorio de la ciudad, es decir, en un local de conservación de los documentos que le decían respecto.
Si se presume la existencia de un archivo tesoro, tomamos conocimiento por este y otros elementos que el Concejo de Macao detuviera un archivo corriente compuesto de libros donde se registraba documentación expedida y la documentación recibida. En los documentos seleccionados se refiere a la existencia de un libro dos acordos, constituido por actas y decisiones tomadas en asamblea, de un libro dos acordos extraordinario, un libro de receita con la información de los dineros resultantes del comercio con el Japón, un libro con todas las cartas que esta ciudad escribir para fora, es decir, un libro de registro de la documentación expedida. Al final, en la documentación composada, nos llamó la atención la coexistencia de funciones en la figura del escribano de consejo, que a menudo es también alférez, lo que indica su función principal en el municipio. Ya es tiempo de concluir este muy breve análisis de la documentación municipal de Macao, dejando algunos elementos para reflexión en estas jornadas. Considerando la documentación analizada aquí y principalmente considerando el número de documentos semejantes que he visto hasta ahora, estoy segura para afirmar que los tipos documentales y el contenido diplomático de estos documentos no difieren mucho de los tipos y contenidos diplomatísticos de los documentos de una ciudad del reino peninsular a lo largo de estos siglos. Así me parece que la tipología documental de Sanfuentes es válida también para los documentos de consejos coloniales, aunque se asegura algunas distinciones que mucho se deben a la localización geográfica de estas ciudades, casi siempre situadas en una jerarquía compleja de poderes. Sin embargo, hay que hacer mucho trabajo en este campo, por lo que defiendo que la diplomática municipal se dedique también a las ciudades coloniales, lo que podrá ser útil para comprendernos mejor cuáles son los modelos diplomatísticos transferidos de la península ibérica hasta esos lugares y sus inevitables cambios.